Ok. Y todo me parece indicar que ahí estamos en vivo ya. Mis queridos pulpitos, muy buenas tardes. Pues sí, ya es tarde, ya son las 12 de aquí de viernes 25 de septiembre, que como siempre lo he estado diciendo últimamente en todas las transmisiones y ayer con la licenciada Gabriela, no puedo creer que ya se acabó el mes, ya estamos a un brinquito y el año pues ya va para allá, ¿no? Halloween, Día de Muertos, rosca, mucha engordadera, Navidad, se acabó. Pero bueno, no estamos hablando de eso el día de hoy. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de la licenciada Zaira Estrada, quien no solamente se va a presentar con nosotros y agradecerle bastante su tiempo y disposición, sino que vamos a estar hablando y darle cierre a todo este tema que hemos estado abarcando, que es la ansiedad. Pero bueno, primero que nada, licenciada, te agradezco bastante que nos estés acompañando el día de hoy. Gracias a ti, Gil, y también a todos los que nos ven o nos van a ver en la repetición o cuando ya no esté en vivo. Pero bueno, muchas gracias también por la invitación, gracias al equipo que está haciendo posible todo esto. Y pues, bueno, también el día de hoy, como dices, lo que buscamos pues es cerrar este tema que hemos venido hablando, que es la ansiedad. Y fíjate que hace rato pensaba en eso, ¿no? De por qué hablar de la ansiedad tanto. ¿Qué es lo que pasa, no? Decíamos hace rato en el grupo sobre, pues bueno, como otros temas también que sean de interés para la gente. Sin embargo, también ahorita pensaba en eso de, ¿por qué ansiedad? Y principalmente porque, si nos damos cuenta, es como un padecimiento que todas las personas en la actualidad tenemos o que es muy común. De hecho, en consulta privada es de lo más recurrente de los pacientes, ¿no? Llega alguien y pregunta, oye, es que ¿sabes qué? Tengo ansiedad, cómo lo puedo controlar? O es que me siento así. Y la verdad es que no todas las personas estamos como tan bien informadas y creo que ese es un tema importante para que primero lo podamos identificar, que sepamos cómo lo podemos trabajar o cómo lo podemos transformar. Y pues bueno, por eso creo que este tema es importante y pues gracias también el honor de poder cerrar este tema tan interesante. Totalmente lo que comentas, y si bien así hay muchos temas que son pues generales, sabemos que no solamente, ay, perdón, que no solamente como personas hay muchas formas en las que nos puede llegar a afectar y ustedes como expertos en materia hay muchas cosas que pueden abordar. El día de ayer la licenciada Gabriela estuvo hablando lo que es la ansiedad y depresión en niños, cómo se puede ir escalando, y entonces eso es algo que me gusta mucho, que no solamente tú nos estés aportando el día de hoy tu conocimiento, tu tiempo y disponibilidad, sino que también todas las personas que nos puedan ir viendo, que puedan tomar diferentes herramientas, ya sea un pequeño consejo, ya sea inclusive una definición, algo que no sabían antes y que puedan no solamente buscar un mejor entendimiento, sino acercarse a las herramientas que les puedan ayudar a esa mejora. Y bueno, para empezar un poquito, sí, antes de entrar a ese tema de ansiedad, sí me encantaría si nos puedes platicar tantito de ti, cuál ha sido tu experiencia, tu trayectoria, en dónde estás actualmente, también para que las personas que nos están viendo y a ti por primera vez te conozcan y sepan de dónde viene tu expertise. Claro, pues yo soy psicóloga egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tengo una maestría en psicología, bueno, en psicoterapia con orientación psicoanalítica. Principalmente he trabajado con niños, adultos, he trabajado con parejas y grupos. Eh, pero ahorita principalmente lo que me estoy desarrollando pues es trabajo con adultos, también el trabajo con la ansiedad, depresión, algún síntoma que tengan por ahí los pacientes y principalmente es eso, trabajar en consulta privada. He trabajado en instituciones como, estuve en el Museo Marco por ahí con niños, también Qué en chido. arte, daba recorridos a los niños, pero también tenía un enfoque con un grupo de niños en una sociedad vulnerable. Entonces teníamos un grupo por ahí de niños que hacíamos diferentes actividades artísticas. También en alguna casa hogar que estuve por allá en Santa Catarina trabajando, atendiendo también grupos de niños en situación vulnerable. Y como te comento, también con adultos en la consulta privada. También me he enfocado, soy socia fundadora de una empresa que se llama iQuest, que se dedica al reclutamiento de personal. No es un Mario, outsourcing. Mario, saludos. Claro, sí, lo conozco, le mando un gran abrazo.
Pues por ahí, creo que por ahí fue el contacto, ¿no? Que nos contactó Mario, y pues bueno, con él pusimos este negocio. Principalmente lo que hacemos es reclutamiento de personal y capacitación. Entonces también me he estado desarrollando en toda esta área de psicología laboral. Y también, como te comento, pues en la parte de la consulta privada con enfoque psicoanalítico, que ahora actualmente pues es como el fuerte que estoy haciendo. Y pues el consultorio está en San Nicolás, pero igual ya al final les doy mis datos por ahí si alguien me quiere contactar. Sí, totalmente. Aquí les vamos a poner en un momento en los comentarios tanto sus redes sociales como la dirección para que ya sea, como les hemos dicho en ocasiones anteriores, que nos contacten a nosotros en los comentarios, que nos dejen sus dudas, vía mensaje directo, porque también pues entendemos que en ocasiones no somos tan abiertos a publicar nuestras inquietudes y nosotros respetamos bastante lo que es pues, la integridad, tu seguridad y el anonimato, obviamente. Entonces siempre es con ese pro de apoyarte. Y para empezar aquí un poquito con este tema, como tú dices, bueno, la ansiedad puede ser muy general, así como puede afectar a personas independientemente de su edad, de su estado socioeconómico, de las actividades que realice. Sí me gustaría que nos pudieras hablar un poquito cuáles son algunos de los diferentes tipos de ansiedad. Hemos hablado sobre síntomas, o sea, de cositas que podemos hacer para identificarla. Hemos hablado de un par de cositas sobre cómo se puede sobrellevar, pero ahora sí que puede identificar, ¿hay tipos de ansiedad según tu circunstancia, tu ambiente o cómo se pueden aquí dividir las ansiedades? Y primero me gustaría pues aclarar que hace rato decías también, ¿no? De los diferentes tipos de psicólogos, Ajá. porque eh, hay diferentes enfoques. O sea, eso también es importante que el paciente lo sepa, porque para tratar alguna dolencia que el paciente tiene, también pues, vaya, yo no escojo al paciente, el paciente me elige a mí o a otro psicólogo. Ujú. Y todos trabajamos con diferentes enfoques, también tenemos diferentes estilos. Entonces también, para contestar esta pregunta, primero me gustaría como aclarar esta parte, ¿no? Totalmente. Eh, entonces, bueno, diferentes tipos de psicólogos, Ajá. porque permíteme porque se anda aquí escuchando. Hay diferentes enfoques, o sea, eso también es importante. Ya, Ahí está, ok. sí, como que se metió un sonidito, ahí estamos. Sí, bueno, te decía, para responder esta pregunta, pues, te decía, para trabajar con la ansiedad desde diferentes enfoques. ¿Por qué? Porque sí hay diferentes tipos de ansiedad. Médicamente hablando, yo te podría decir, pues está la fobia específica, trastorno de ansiedad social. En sí, el trastorno de ansiedad es un trastorno, la ansiedad es otra cosa. Entonces, hablando médicamente, podemos hablar de trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad inducido, trastorno de pánico, etcétera. Esto es como que de algo muy general y muy médico. Sin embargo, desde el enfoque que manejo, me parece como algo peligroso, como dejarlo en un concepto encerrado. El decir, bueno, es que Ujú. yo sufro de trastorno de ansiedad generalizado. Bueno, nos puede encerrar, nos puede quedar como en un cuadrito en donde diga, bueno, es que yo soy esta persona y yo padezco esta enfermedad. Creo que es bastante válido para conocer. Sin embargo, también creo que es importante que podamos saber que este trastorno o este padecimiento no es una condición con la que tengamos que vivir siempre. Entonces, decía, ¿hay diferentes tipos de ansiedad? Sí. ¿Pueden tener diferentes síntomas? Sí. Uno de los más característicos o más recurrentes, pues es el trastorno de pánico, por ejemplo, que se da puede ser dentro del trastorno de ansiedad o puede ser esporádico. El trastorno de pánico, no sé si ya a lo mejor lo han comentado, pero puede ser que el paciente pueda tener, no sé, que diga a alguna persona, no sé si le ha pasado, generalmente antes de dormir, dices, es que a veces antes de dormir me da taquicardia, sudoración en las manos, empiezo a pensar, es que siento que me voy a morir, a veces no puedes respirar. Y bueno, este tipo este es el trastorno de pánico o ataque de pánico. Generalmente, pues todo viene de una manera pensada, no tanto que realmente tu cuerpo se manifiesta esta taquicardia. Increíble, sí. Sin embargo, no necesariamente te vas a morir, vaya, de hecho no te vas a morir. Entonces, bueno, a lo que voy es que este sería como un tipo, ¿no? De ansiedad. Está la otra ansiedad que viene. La ansiedad tenemos que entender que tiene como característica el miedo. El miedo es una respuesta para prevenir, no sé si han visto has visto la película de
intensamente. Claro, claro, la amo, la amo. Bueno, en esa película hay no que vienen diferentes emociones y está la monita que es verde, que es Ajá. angustia. Y entonces esta generalmente se defiende, o no, eso no, porque, bueno, está esta, pero está el monito, el otro azul, que también generalmente siempre está todo miedoso, generalmente siempre está todo ansioso. Y bueno, a lo que voy es que esa es como una característica del miedo, que nos ayuda a prevenir, nos ayuda a defendernos. Entonces, la ansiedad no es mala, Ok. o el miedo no es malo. ¿Cuándo se vuelve malo? Cuando se vuelve patológico, que es a lo que voy. Cuando nosotros todo el tiempo estamos pensando en que me puedo morir, o estamos todo el tiempo pensando no puedo dormir, tengo insomnio, porque estoy pensando en qué va a pasar, cómo lo voy a resolver, pero no resuelvo nada. O digo, es que no lo voy a armar, no lo voy a hacer, o me da miedo transmitir en vivo, o me da miedo hacer un video, me da miedo escribir, o no sé, cualquier tipo de miedo. Para eso tenemos que entender que cada paciente es diferente, cada miedo es individual. Entonces, cuando ya es patológico, ahora sí podemos hablar de un trastorno de ansiedad. Cuando no, puede ser otro tipo de ansiedad, pero este es el más común, el del miedo, el de prevenir siempre, constantemente, no quiero salir a la calle, qué va a pasar si hay tráfico, o si entonces me va a dar taquicardia, me voy a morir. Entonces, este es como el más común de los tipos de ansiedad. Ok, aquí creo que una de las cosas muy importantes que nos estás compartiendo es, primero que nada, el que nosotros, ahora sí que el que tengamos una idea de cómo son las cosas, porque como tú dices, oye, es que son diferentes enfoques, son diferentes formas de atender los problemas, o ahora sí que en este caso, oye, es que la ansiedad no es un concepto que se puede generalizar. Son muchos los factores que influyen, son muchas las maneras en las que tú puedes hacer algo al respecto. Y precisamente Ujú. esto que no dejarnos llevar, no dejarnos, es que esa emoción me va a ganar y no puedo hacer nada y cerrarnos el mundo, sino como dices, hay muchas perspectivas, hay muchas formas y lo mejor que puedes hacer es informarte. Aquí me gustaría que nos pudieras platicar un poquito, comentas lo que decías ahorita, bueno, a veces llegas a un punto en el que ni siquiera has probado las cosas y ya estás todo estresado, ya estás todo que no sabes qué va a pasar y resulta que al momento de que lo haces, resulta que no era tan complicado como esperabas, o sea, inclusive lo terminas disfrutando. Quisiera que si nos pudieras decir un poquito cómo una persona pudiera trabajar su ansiedad, de qué manera las puede llegar a identificar en un proceso, vaya, en una etapa temprana, que puedas decir, sabes qué? Que no sea necesario que lleguen hasta el punto de quiebre para hacer algo al respecto. Sí, claro. Esto que dices, ¿no? De cómo nos puede jugar chueco la mente. Y bien chuecos, De, rayos. ajá, o sea, yo pienso que, no sé, pienso a lo mejor en esta como bastante común también del miedo a hablar en público. De no, porque luego me van a ver, o luego me van a evaluar, o luego entonces si no voy a poder, o si me pasa. Entonces creo que es importante cuestionarnos, porque realmente es verdad lo que estoy pensando. Hace rato también decías, ¿no? Y luego entonces pienso esto y me doy cuenta de que no era cierto, hasta lo termino disfrutando. Pues precisamente, porque el miedo que se genera ante la ansiedad, pues es un miedo que viene desde una situación psíquica que traemos atrás y que se manifiesta en este miedo o en el cuerpo. Entonces, creo que una de las cuestiones más efectivas que podemos utilizar para controlar la ansiedad es cuestionarnos todo, absolutamente. Porque entonces nos damos cuenta que nuestra mente, como te decía, nos miente realmente, nosotros nos mentimos a nosotros mismos. Y es muy interesante porque entonces, al momento de irnos cuestionando, también nos vamos a cuestionar, bueno, ¿y por qué me estaré mintiendo? Ujú. ¿Por qué estaré utilizando este miedo tan fuerte para no hacerlo o para no ponerme en riesgo? Pues simplemente también porque es una situación displacentera para nosotros, que tiene que ver o que tiene un origen en otro lugar. No sé si me voy explicando. Este miedo es nada más, es una respuesta a algo que queremos evitar. Prácticamente es una defensa. Pero eso que queremos evitar
tiene un origen en otro lugar. En otro Ujú. lugar, tal vez en un trauma, tal vez en una situación que vivimos, tal vez en otro lugar del pasado se viene a representar acá con miedo, con ansiedad, con angustia. Y entonces, como te decía, ¿cómo podemos combatirlo? Cuestionándolo. Al cuestionarnos si realmente este miedo es real. Y no es nada fácil. Podemos decir, pues me puedo preguntar de que, bueno, será así, pero no es nada fácil. Es por eso que se recomienda un tratamiento. Cuando entonces ya la patología o ya el trastorno viene a ser demasiado continuo todos los días, de que es que no, ni siquiera puedo salir a correr porque me da miedo, pues Ujú. entonces acudir con un terapeuta sería lo más indicado. Pero como me preguntabas, pues el irnos preguntando nosotros mismos, cuestionarnos. Y como dices, es una tarea ligeramente o no ni tan ligeramente complicada porque conlleva romper nuestras propias estructuras, nuestras propias creencias y a veces cuando se nos presenta una información que nos saca de lo que estamos habitualmente acostumbrados, puede ser complicado, pero de eso se trata la vida, de explorar, de conocer nuevas emociones, ahora sí que en un sentido tan literal, de explorar todas las cosas que la vida nos puede dar como hacer esa introspección de decir, bueno, cómo estoy percibiendo las cosas, cómo las estoy tomando y procesando. Y eso era un poquito lo que hablamos ayer, ahorita que mencionas, de, bueno, es que ya cuando tienes una manifestación es porque pudo haber sido algo arrastrado desde inclusive pequeño, desde bebés. Y por eso me gustó mucho que ahorita esto lo complementas con lo que decíamos ayer. Fue más que nada sabemos que se puede presentar a temprana edad. Lo ideal es que desde temprana edad busquen ese acompañamiento psicológico, no como es que no sé lo que estoy haciendo, sino al contrario, siempre es una herramienta de apoyo y que ahorita podemos decir, yo creo que las personas que nos estén viendo, si ustedes nos pudieran decir cuáles han sido algunas de las cosas que ustedes han hecho para superar esa ansiedad, cómo la han logrado identificar ustedes, porque mira, sí quisiera nutrir esto con este comentario. No sé si las personas que nos vean, digo, yo respeto enteramente a cada quien, si conozcan o si tú conozcas, licenciada, al comediante Franco Escamilla. ¿Lo conoces? Ujú, Bueno, sí, sí, sí. él en un monólogo, pues ya ves cómo es él, ¿no? Pero estaba platicando de un tema que sí tenía mucho sentido, que él decía sobre los miedos que tenía y que un miedo irracional era el miedo a la Llorona. Creo que sí era la Ajá, Llorona. sí, sí, lo Sí, vi. ajá, y él decía, es que sabes qué, yo sentía una ansiedad a la hora de irme a dormir y estaba en pánico, o sea, lo cuenta con su característico toque de humor, ¿no? Y Ajá. él dice en una de esas que tuvo por su trabajo que salir fuera de México. Bueno, porque él decía, es que en todos los lugares de México La Llorona es como que un ícono, o sea, ahora sí que es de la cultura mexicana. Entonces, él al estar en fuera de México, a la hora de estar en el hotel y empezar a sentir su ansiedad y empezar a sentir, es que La Llorona y todo, él mismo se empezó a cuestionar, a ver, o sea, no estoy en mi país, oye, no tiene nada que ver. Y ya ves como lo empieza a decir, de que no va a tomar un avión La Llorona solo para venir a verme, o sea, no creo que sea tan personal. O sea, de ese tipo de cosas, y como una ansiedad y un Ajá. medio lo transformó en humor para él, porque él dice, o sea, yo estaba pensando eso y me estaba riendo yo solo, y ya. Entonces, yo creo que esta es una especie de representación de lo que nos dice es que al momento en el que nos empezamos a cuestionar objetivamente las cosas, a razonarlas, es en donde empezamos a ver unas perspectivas distintas, ¿no? Y sí, fíjate que ahorita que comentas esto sobre cómo lo resolvió Franco Escamilla al decir, pues lo vuelve una cuestión como cómica, pues no es nada más que una herramienta que tenemos para moverlo del lugar. Por eso decía ahorita hace ratito sobre transformar la ansiedad. Porque, como te decía, si bien es un trastorno, no significa que tenga que ser una condición de por vida. Ujú. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de transformarlo con herramientas que podemos ir nosotros adquiriendo por medio de una terapia, por medio de constantemente la experiencia. Y te decía, o sea, justo esto creo que es súper importante el cuestionarnos, o sea, porque llega a ser tan irracional que nos envuelve y nos envuelve y nos envuelve. Pero bueno, como te decía, no siempre es como, por ejemplo, pienso en un ataque de pánico. El cuestionarte a lo mejor te calma un rato, pero luego otra vez vuelve. Ujú. Entonces, no siempre tiene un efecto eh, inmediato. Entonces, creo que este cuestionarnos no solo es en el momento de que tenemos ansiedad, sino es siempre. El cuestionarnos constantemente, pensar, hacer introspección siempre,
precisamente para ir entendiendo qué nos pasa, porque pienso también en este ejemplo de la Llorona que pones. ¿Dónde hubo un detonador, no? O sea, ¿dónde agarra pues aquí le empecé a tener miedo a la Llorona? Pues no sabemos, pero ¿cómo vamos a entenderlo? Cuestionándonos. Entonces, ¿qué significa? Porque pues a lo mejor no es a la Llorona, porque dice él, pues es que es irracional. Pero entonces, ¿qué es lo que realmente nos da miedo? ¿Qué es lo que realmente no nos deja avanzar? ¿Y cómo vamos a llegar a eso? Cuestionándonos. Al llegar al detonador. Y creo que aquí acabas de tocar un punto súper importante, que la mayoría de las veces los miedos no son nuestros, son impuestos de alguna manera por la experiencia que vivimos en la sociedad, por la cultura en la que vivimos, porque ahora sí que algo que inclusive puede empezar como un personaje que, bueno, puede tener un fin simplemente a lo mejor hasta cómico, porque pues ya vemos, digo, en muchas partes del mundo no sabré, pero al menos aquí en México, pues la carrilla nunca está de más, ¿no? Somos bien interesantes los mexicanos en ese aspecto. Y como a veces algo que a alguien se le pudo haber ocurrido por simplemente, déjame, le voy a chorear a esta persona, y que de repente fue escalando, escalando, porque como decías hace rato, o sea, la percepción de la realidad es muy distinta para todos, y lo que para alguien pudo haber sido un humor, para otra persona le pudo haber causado un clic negativo de alguna manera, y eso lo puede ir arrastrando. Entonces aquí me gustaría, bueno, ibas a decir algo. Sí, es que ahorita platicabas esto como de la cultura, ¿no? O de la actualidad, o sea, ¿por qué está tan de moda esto de la ansiedad? ¿O por qué hay tantos pacientes con ansiedad? ¿O por qué hay tantas personas que llegan y que, bueno, o parte también de la hipocondría, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Y entonces creo que tiene que ver con eso que decías de la actualidad, o sea, ¿cómo se nos exige tanto? E incluso podemos llegar a pensar a veces que el psicólogo o el artista no sufre de estas cosas. Y sí, también. O sea, todas las personas, ¿por qué? Porque estamos sumergidos ante un momento cultural, un contexto similar, que entonces también esto nos conlleva. O sea, no solo es como, es que yo estoy enfermo. No, o sea, como poder preguntarnos que tiene que ver la cultura, tiene que ver la genética, tiene que ver tú, dónde creciste, absolutamente todo. Entonces, para poder superar o modificar o cambiar la ansiedad, entonces, como te decía, es necesario cuestionarnos todo, nuestra existencia. Y entonces, a lo que iba es que, por ejemplo, esto de la actualidad, a veces dicen, bueno, es que voy a combatir la ansiedad poniéndome tareas, pero muchas veces eso es contraproducente, porque entonces me ha pasado que pacientes me dicen, es que, pues no sé, estaba tratando de controlar mi ansiedad y no quiero pensar en eso, entonces me puse una serie de tareas para hacer en todo el día, pero ahora me causa ansiedad porque quiero terminar todas esas tareas todo el día. Entonces, no es tan fácil como levántate y ponte feliz. O sea, no es así, por eso te decía, es importante cuestionar todo lo que está a nuestro alrededor. Es como eso, digo, yo creo que hay infinidad de memes, ¿no? De que dicen de que yo cuando estoy triste y un amigo, no estés triste, güey, y yo de que ya me pongo feliz, o sea, no funciona así, Ajá. sabemos. Y aquí tocaste también un punto importante que quisiera formular, o sea, que si nos pudieras apoyar a formular un poquito más, que tú dices, bueno, a veces nosotros tenemos, o sea, buscamos escapes inmediatos. Aquí es en donde, bueno, tú lo dices, buscamos actividades, tareas, saturamos la mente. Aquí es en donde también empieza inclusive lo que es el uso de sustancias, el uso de algunas, pues que no solamente alteran tu percepción de la realidad, sino realmente tienen un impacto en tu físico, en tu salud. Y creo que puede ser una línea medio, pues muy delicada entre decir, estoy haciendo algo, no me refiero al consumo de nada, sino cualquier actividad, cualquier cosa, es una línea muy curiosa entre decir, lo hago porque lo disfruto y me llena, y lo hago porque sé que si regreso a otro lado voy a estar, pues, nada que ver. Aquí sí me gustaría cómo pudiera, a lo mejor tiene que ver con lo que dices de irse cuestionando, pero qué patrón pudiera identificar una persona, o cómo pudiera alguien darse cuenta que lo que está haciendo viene de una raíz de ansiedad y de miedo, y no de a lo mejor de un gusto, una pasión personal. ¿Cómo alguien puede diferenciar un poquito esto? Claro, mira, fíjate, pensaba ahorita en esto que dices en la pregunta y pues es muy claro en el trabajo, ¿no? Ahora el término de workaholic Ajá, es sí. muy claro, o sea, porque entonces intentas distraerte en el trabajo y terminas estresándote más porque tienes mucho trabajo. Creo que ahí podemos ir diferenciando en donde quiero empezar a tocar la guitarra, pero te estresas porque entonces no te sale o porque entonces
quieres aprender más rápido. Y creo que ese es un punto muy importante. Tenemos que saber que la ansiedad, como te decía, tiene un detonante, pero tiene un origen. Y ese origen no se va a quitar si nosotros le ponemos un parche. Es como una pared. Imagina que tenemos una pared con una grieta. Y yo digo, pues se está metiendo el agua, pues le voy a poner tantito yeso para que se deje de meter el agua. Pues a lo mejor se deja de meter el agua un mes. Pero entonces nuevamente la grieta se va a volver a hacer porque no atacamos el origen Y hasta de esa peor grieta. muchas veces. Exacto, porque el yeso ni siquiera es para eso. Entonces la grieta se va para otro lugar y entonces para cuando acordamos se nos cae la pared. Entonces a eso voy, que toda la ansiedad tiene un origen, tiene un detonante, sí, cuando me atropellaron, pero tiene también, nos damos cuenta que entonces a lo mejor las personas, fíjate, poder decir, es que me peleé con mi novio y en ese momento fue cuando yo empecé a tener el ataque. Pero tenemos que pensar cuál fue el origen. Ok. Y muchas veces, como decíamos, queremos taparlo con yeso, queremos taparlo con mucho trabajo, con un viajes, queremos taparlo con muchas fotos en Instagram, muchas fotos en Facebook, queremos taparlo con 1000 amigos, andar en la calle. Entonces creo que eso es súper importante. Tenemos que ser sinceros con nosotros, saber cuándo estamos tapando, porque como dicen, querer tapar con El sol con el dedo del sol, algo así, ¿no dicen? Un ojo al macho. Ajá, algo así. Entonces, tenemos que ser muy sinceros con nosotros, pero muchas veces también nosotros no queremos darnos cuenta de que estamos tapando con mucho trabajo algo que nos pasa, la ansiedad, la depresión. ¿Por qué? Porque es doloroso darnos cuenta qué es lo que estamos tapando, o da miedo, o mucho, fíjate que me ha pasado, me ha tocado que me dicen, ¿sabes qué? Yo ya no quiero seguir aquí en terapia porque me estoy dando cuenta de muchas cosas mías y ya no quiero saber más. Entonces, esto también es un trabajo de valiente. No todo el mundo se atreve a decir, pues voy a destapar lo que me tiene así. Porque a veces también nos sirve, por ejemplo, te decía, el trabajo. Alguna persona que trabaja mucho, tal vez tiene excelente trabajo, sube de puesto, es el favorito del jefe, pero también cómo te está perjudicando en tu vida. Creo que es ahí donde podemos diferenciar. Si entonces te afecta en tu vida emocional, personal, donde entonces ya no tienes tiempo para tu familia, ya no empiezas a sentir mal físicamente, desmayos, taquicardia, sudoración. Cuando tú ya empiezas a tener síntomas físicos, creo que es un momento para parar y decir, ¿qué estoy haciendo? Totalmente. También otras características del insomnio. Creo que es súper importante también eso. Apenas haz de cuenta que me lo quitaste de la boca, así, ¡op! Apenas te iba a decir eso, que una de las formas en las que también puede llegar a afectar es ese descanso, es ese que hoy no, ahora sí que pareciera que te duermes y nomás un abrir y cerrar de ojos y hoy otra vez a la friega, ¿no? Pero antes de entrar aquí un poquito para esto, sí me gustaría nutrir algo de lo que nos compartes, porque número uno me gustó mucho lo que dijiste de, bueno, es que queremos tapar una grieta con un yeso, que eso ni siquiera es para eso. Y creo que muchas veces nosotros hacemos esas actividades o esas cosas que pensamos que es lo que nuestra mente y cuerpo necesita, pero no es para eso. Ahora sí que viéndolo en este comentario aquí que decías, oye, es que trabajar para crecer, para tener tu estabilidad, y decir, estoy dejando algo que me gusta, pero también llegar al punto en el que es que tengo la oportunidad de dejar mi trabajo de lado para estar con mis familia, saliendo, lo que sea, y que mi mente esté en una tranquilidad de que si mi atención no está allá, no pasa nada. Y creo que una de las cosas que en este aspecto del workaholic, y ahorita que tú decías de ser el favorito del jefe, una de las cosas que siento yo que influye mucho es esa cultura de la necesidad de una aceptación externa, la necesidad de esa palmadita de que me están reconociendo, me están diciendo yo soy, que es alimentar, es alimentar un ego que puede llegar a ser un pozo sin fondo. Y ya llegaste al punto, porque tú mismo, ¿cómo lo vas diciendo? Por ejemplo, este ejemplo que das, ¿no? De trabajar mucho para ser el favorito, para tener la aceptación. Entonces ya llegamos como a una parte del origen. ¿Y para qué quieres aceptación? Pero entonces es difícil decir, ay, es que yo quiero aceptación. Es difícil decirlo, es difícil aceptarlo. Hay una imagen muy bonita que yo creo que la publicaré o la compartiré porque o sea, es la mitad así todo oscuro, todo feo y hay un muro y del otro lado está así todo colorido, muy padre y un personaje así como que atravesándolo hacia la mitad y decía, o sea, el crecimiento está después del miedo.
Entonces una forma, o sea, como tienes que atravesar por ese muro y es muy difícil. Créanme que, y aquí pues así como que paréntesis y para que tengan un poquito de contexto, el hecho de que naciera esta sección del apoyo psicológico, pues tuvo que tener mucho trabajo personal mío, como dices, de decir, ay, güey, hay muchas cosas que he identificado, como creo que aquí la tengo, sí, les mencioné en otras ocasiones, o sea, yo tuve que pasar por una cantidad de terapias, o sea, yo tengo mi unidad de psicología ahí en la uni, o sea, ahí es en donde iba yo, y parte de eso que dices, oye, me di cuenta de cosas que dije, no puedo creer que esto sea yo, o no puedo creer que hay algo ahí que me afecte, que trae mucho tiempo, y dije, bueno, pues si yo me estoy dando cuenta de tantas cosas, ¿por qué no tratar de brindar esto a alguien más? Que alguien también pueda decir, pues chingado, o sea, si esta persona que está batallando y todo, pero lo está haciendo, que de alguna forma también ustedes se animen y como les reiteramos, no tiene que ser, ahora sí que en ese aspecto, como tú dices, esto es de valientes, sí, pero tampoco no se trata que haga las cosas como nosotros. En el que ahorita nosotros nos estemos exponiendo estos temas, esta información, pues también entendemos que, como decíamos al inicio, si tú eres un poquito más reservado, siempre hay una forma de que alguien te pueda apoyar. Si no somos nosotros, hay institutos, como lo comentabas, el área de psicología de la uni tiene un apoyo increíble, o sea, digo, yo pagaba muy poquito por mis sesiones, hay personas, creo que el Instituto del Injuve tiene también servicios de psicología gratis, o sea, hay muchos lugares en donde las personas pueden recibir apoyo y aquí me gustaría también que nos pudieras compartir un poquito de esto. Ya lo habíamos mencionado en una de las transmisiones, pero ¿cómo ha sido tu experiencia? La importancia de un apoyo bien dirigido, cómo nos puede llegar a afectar el decir, es que el hecho de que una cosa le funcionó a alguien y yo voy en ese mismo camino y no me funcionó, ahí nos genera un choque, o sea, ¿cómo puede una persona realmente identificar que este es mi camino y ya no tengo que seguir el de alguien más? Fíjate que eso tiene que ver con lo que decía al inicio acerca de los enfoques. A mí me parece que todas las psicoterapias tienen un punto, bueno, un punto especial para cada uno. Te decía, cada paciente es distinto. Yo no puedo decir, todos los trastornos de ansiedad son iguales. No, cada paciente en su individualidad. Así también, con su individualidad, él podrá elegir al psicólogo que quiera. Te decía, tiene que ver con los enfoques. Habrá unos que ponen tareas, habrá otros que te pongan una meditación en medio de la sesión, habrá otros que te digan, habla, te voy a escuchar. Entonces, un terapeuta o una terapia mal dirigida puede tener repercusiones, sí, pero mucho tiene que ver con el paciente. Yo les recomendaría, yo les diría, ve con quien a ti te haga sentido. Ve con quien tú digas, me siento a gusto, me gusta cómo lleva la terapia y te aseguro que vas a tener resultados, porque mucho depende de uno mismo. El trabajo no lo hace el terapeuta, el trabajo lo hace el paciente. A veces dicen, es que ya quiero curarme. No depende de mí. Sí, yo te acompaño, te escucho, platicamos, hablamos. Y tampoco se trata de presionarte a que tú hagas todo el trabajo. Pero sí dependerá mucho de tu elección, donde tú te sientas a gusto, donde tú digas, esto es con lo que quiero trabajar, esto es lo que yo quería, está bien. Y también, pues bueno, igual aprovechando, pues les platico un poco acerca de cómo trabajo en lo personal, ¿no? Con el enfoque psicoanalítico, pues principalmente lo que vamos a hacer es escuchar. Todas las personas tenemos la necesidad de ser escuchadas. Escuchadas y pensadas. Entonces, prácticamente lo que vamos a hacer acá es hablar. Hablar de todo lo que se nos ocurra, hablar de todo lo que pensamos, sabemos, sin ningún juicio, que eso es algo muy importante. Saber que el terapeuta no es alguien que te va a juzgar, no es alguien que te va a imponer una cuestión moral, porque como te digo, nadie más sabe más que uno. Si alguien, a muchas personas vienen y me dicen, es que quiero que me digas qué hacer. Yo no te puedo decir qué hacer. ¿Por qué? Porque si ni tú sabes qué hacer, pues menos yo, porque yo no te conozco. Pero podemos ir descubriéndolo. Y también es como cuando le dice un amigo de que, no, hombre, córtala a tu novia. Y luego la corta y dice, no, por tu culpa. Porque tú me dijiste que la cortara. Bueno, es igual. Nadie puede hacerse responsable del otro. Cada quien se hace responsable de uno mismo. Entonces, creo que hay diferentes enfoques y cada quien puede probar el que le guste, con quien se sienta a gusto. Esa sería mi recomendación. Con quien te sientas a gusto, con quien te guste. Y créeme que ahora sí que yo comparto y reafirmo eso.
Y en mi experiencia, digo, ahora sí que a lo largo de mi vida yo no he tenido mucha interacción con psicólogos, pero cuando empecé tanto en la uni y sí tuve un par de terapias antes de la uni, o sea, no es mi primer acercamiento, sí noté mucha diferencia porque sí hubo un psicólogo que, como tú dices, lo único que me decía es, háblame. Y yo, pero es que ¿de qué te hablo? De lo que quieras. Me cerraba, o sea, realmente no, o sea, me era muy difícil hablarlo. Y tenía otro psicólogo que él me decía, o sea, me empezaba a preguntar y me decía un par de cosas, y con una pregunta o un comentario que me decía, ¡pum!, ya me agarraba yo, o sea, es algo bien curioso. He tenido Ujú, también terapeutas que, como dices, son más dinámicos, tienen objetos o tienen actividades, y es como que, bueno, estás hablando, pero mientras estás dibujando o haciendo, o sea, como que es más eso, dinámico. Y como decía, siempre hay una forma en la que tú te vas a sentir, híjole, aquí es, o sea, ese sentimiento, ese algo, y creo que tiene mucho que ver, ahora sí que englobando un poquito todo lo que hemos estado hablando, que cuando tú te das cuenta de tus propias emociones, empiezas a dejar un poquito de lado esa dirección externa, porque creo que cuando estamos en una zona de confort, buscamos esa dirección para decir, alguien me va a resolver la vida, y si no es por donde yo quiero, es señalar, es esa culpa de decir, es que por ti, y es un ciclo ahí medio vicioso entre que no hago, hago excusas y pues me quedo en donde mismo, ¿no? ujú. Y pues sí, la verdad es que yo los invito pues a probar. También muchas veces a lo mejor buscamos en alguna página de internet y dices, pues él me cae bien, voy a ir con él. Y resulta que no. Bueno, es válido decir, ¿sabes qué? No, no quise, voy a intentar por otro lugar. Entonces, creo que lo importante es que tengamos esa iniciativa, sobre todo el deseo de querer hacerlo. No necesariamente tenemos que ir al psicólogo porque tenemos un problema, sino podemos ir para conocernos, porque queremos hablar con alguien. Entonces, creo que tomar esa iniciativa, tener una cultura de la salud mental, creo que también es importante. Yo no tengo problema por recomendarles a alguien de otro enfoque que no sea el mío, no tengo problema, principalmente porque no se trata de mí, se trata de ti, se trata del paciente, de que tú te sientas bien. Y bueno, como te decía, no necesariamente tiene que ser por un problema, pueden llegar para conocerse a sí mismos. Entonces, la verdad es que yo los invito, es una experiencia mm, del otro mundo. O sea, la verdad es que también todos los psicólogos generalmente deberíamos tener otro psicólogo. Entonces, no es como exclusivamente de una persona que tiene problemas o el que está loco. La verdad es que sí es una experiencia que te puede cambiar la vida en lo personal, o sea, aparte de ser psicóloga, también fui paciente, soy paciente, entonces, pues la verdad es que es una experiencia muy bonita, muy enriquecedora, y que la verdad yo les invito a experimentar. Totalmente, y creo que bueno, aquí podríamos seguir abarcando muchísimas cosas, pero ahorita ya vamos a estar, ahora sí que de bajada ya para ir cerrando este tiempo contigo, que te agradecemos de nueva cuenta bastante toda la disposición. Creo que no solamente nutre todo lo que hemos compartido con las demás compañeras, sino como, o sea, me encanta lo que nos está diciendo, porque lo podemos ver plasmado en tal cual, que podemos tener 4 transmisiones distintas con psicólogas distintas y cada una nos ha compartido herramientas, enfoques, cosas distintas, pero el mensaje global siempre ha sido el mismo, que tú tengas todas las herramientas, que tú tomes esa decisión, que tú no solamente puedas ahora sí que experimentar qué te funciona, qué te hace sentir bien, y lo más importante, sin culpa. Ahorita me gustó eso que decías, que estamos aquí para experimentar, y así como yo hago muchas referencias de comida, perdón, pero es como cuando vas a un buffet. O sea, yo pienso que la humanidad es así, o sea, nunca sabes qué te vas a encontrar, qué te va a gustar, qué no, y a veces es, oye, me gustó por cómo me hizo sentir, por cómo lo vi, por cómo somos seres tan curiosos que percibimos las energías de una manera muy, muy curiosa. Y qué bonito el tener un acompañamiento que decías, alguien que no solamente no te va a juzgar ni criticar, sino al contrario, que te va a decir, men, te entiendo, estamos igual. Entonces es una forma también de que buscamos que te quites ese peso de encima, que puedas romper tus paradigmas y que puedas tomar ese cambio para mejora personal. Y bueno, sí me encantaría, ahora sí que no sé si tengas algún punto o algo con lo que quisieras ir cerrando esta transmisión, algunas últimas palabras que les quisiera recomendar a todas las personas que nos acompañaron. Sí, claro, pues primero aclarar, ¿no? Que cuando sean las charlas conmigo, creo que más que respuestas vamos a tener más preguntas. Eh, sí, si alguien quiere preguntar respecto a cómo puedo controlar la ansiedad, tal vez pueda haber algún tip que nos pueda servir. O sea,
hay aplicaciones que te ayudan a dormir, hay Ujú. algunas aplicaciones que también me comparten pacientes, oye, yo estoy haciendo meditación, oye, yo estoy haciendo yoga. Pues hay puntos que puedes ir, que te pueden ayudar, pero mi recomendación siempre es preguntarte, ir al origen, que puedas hablar, pensar, sobre todo pensar, reflexionar, preguntarte. Y entonces, eso es principalmente lo que va a pasar conmigo, si en las revisiones o con pacientes, generalmente, más que respuestas, yo te voy a decir, pues yo te voy a hacer preguntas. Y bueno, precisamente es para generar pensamiento, para generar el pensarnos, para generar el hablar. Y pues, como te decía, yo les recomiendo que si ustedes quieren y está en ustedes el deseo de acudir a un tratamiento, busquen el que más se les acomode. En cuanto a la ansiedad, les decía, pues pueden utilizar a lo mejor el distraerse un poco, el utilizar una aplicación para dormir, el respirar profundo, ejercicios de respiración. ¿Sirve? Definitivamente que sí, por momentos. Pero acuérdense que es muy importante ir al origen. Creo que eso es como lo más importante que pudiéramos o pudiera yo dejarles. ¿Hay maneras de controlarlo? Sí. También está tu psicólogo para cuando tengas un ataque de ansiedad, le hablas, oye, me siento mal, para bajar la ansiedad. Pero eso no significa que se quita para siempre. Hay maneras de controlarlo. Hay manera de no sufrir esto todo el tiempo, sí, también. No es fácil. Y sobre todo también que podamos saber que todas las personas tenemos algún padecimiento. Nadie está libre de esto. Y pues bueno, nada más. Creo que es el mensaje que yo quiero darles. Y pues muchas gracias por invitar. No, hombre, el agradecimiento es para ti. Y ahora sí que hay una frase que a mí recuerdo que, es más, me acuerdo bastante que Fátima, te mando un gran abrazo, que me dijo esta frase hace muchos años y se me quedó súper clavada porque dice, es que hasta Superman se quita la capa a la hora de ir a dormir. Y esto me gustó porque es, oye, es que, o sea, yo me considero que todas las personas tenemos ese superpoder de impactar a los demás, de generar amor, de compartir una conexión tan bonita, pero como tú dices, oye, todos somos humanos, todos somos, a final de cuentas, o sea, tenemos un tanquecito de batería que se nos acaba, tenemos un tanquecito de amor que a veces no está lleno, y para eso es todas estas herramientas, así como tú dices, la tecnología ha estado a la vanguardia y a la par de todo esto, están pues, las herramientas tradicionales como es la psicología, el acompañamiento con un psicólogo, y también procuramos promover en este canal que el arte, la música, cualquier medio de expresión que tú puedas utilizar, puede ser una manera en la que te puedas ir entendiendo mejor. Y todavía más si lo complementas, por decir, algún arte más el psicólogo, igual a las experiencias de vida que tú te puedan ir diciendo, por aquí es. Entonces te agradezco bastante que nos hayas acompañado el día de hoy, a ti que nos estás viendo, a ti licenciada por toda la información que nos estuviste compartiendo, y esperemos que en las siguientes transmisiones podamos ver aquí, ya sea en los comentarios, cualquier pregunta que le quieras hacer. De hecho, aquí vamos a dejar ahorita ya que terminemos sus datos, su contacto y todo para que de nueva cuenta, sea con nosotros, sea con el experto. Ya tienen aquí a la licenciada Zaira, hemos contado con la presencia de la licenciada Gabriela Serrano, la licenciada Ana Castañeda, la licenciada Carolina, que no me acuerdo su apellido ahorita, perdón, Caro. Pero de nueva cuenta, toda esta información es por y para ti. Esperemos que pueda servirte de alguna manera. Licenciada, te mando un gran abrazo. Qué bueno tenerte aquí por primera vez y esperemos que sea la primera de muchas. Igualmente, Gil. Muchas gracias. Gracias a Nos ti vemos. y nos estamos viendo a todos aquí en Pulpo Conecta, y simplemente para recordarles que el día de mañana vamos a tener transmisiones no solamente del Pulpo musical con invitados de una talla tan increíble, vamos a estarle compartiendo ya, de hecho Ana nos mandó sus primeros videos de psicología, no solamente van a estar viendo aquí transmisiones en vivo, entonces para que estén pendientes, hay un éxito, es súper agradecido, cualquier comentario que nos quieran hacer, todo el cariño es aceptado y les agradecemos bastante. Nos vemos, bye bye. Bye.